Bien, entonces en esta tercera parte de la clase de aprendizaje y memoria de neurociencias 3 vamos a seguir hablando de lo que son estos problemas de memoria que pudieron vislumbrarse en primer lugar a partir del paciente HM y a partir de estas diferenciaciones en los tipos de memoria y en los distintos tipos de daño que puede haber por lesiones o por demencias. Entonces tenemos dos tipos de amnesia. Amnesia se refiere a la falta o algún problema en la memoria. Y un tipo de amnesia es la amnesia que tenía el personaje de Dory en Buscando a Nemo, que no podía acordarse de las personas o los peces que conocía a partir de ese momento. Y es la amnesia anterógrada, que es la misma amnesia que tenía HM, por la cual ella sabía que era Dory, ella se acordaba de las cosas que había vivido antes, pero luego de alguna lesión o un golpe que tuvo ya no pudo generar nuevas memorias. Y luego tenemos otro tipo de amnesia que es la amnesia retrógrada, que es la amnesia hacia atrás. La amnesia anterógrada sería la amnesia de todo lo que pase desde el presente hacia el futuro. Y la amnesia retrógrada es que se empiezan a degradar los recuerdos que tengo del pasado. Es lo que pasa, por ejemplo, en un caso de demencia por Alzheimer, como dice en la película Still Alice, que creo que la traducción es Por siempre Alice. Y en este caso, este personaje empieza a tener una demencia por Alzheimer temprana y lo que empieza a pasar es que se empieza a olvidar de las cosas que vivió en su pasado, lo cual termina llegando a generar en las demencias más avanzadas, en las demencias de tipo Alzheimer más avanzadas, una pérdida de la identidad. Porque recordar nuestra memoria episódica es lo que nos hace saber quiénes somos y es lo que nos genera en cierto punto nuestra identidad, saber quién es nuestra familia, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, y todo eso es lo que se va perdiendo por degeneración neuronal en la demencia de tipo Alzheimer. Y las neuronas que más afectadas se ven en esto son las neuronas del hipocampo. Entonces pasamos nuevamente a repasar que el hipocampo estaba involucrado en la generación de nuevas memorias y también en lo que sería el almacenado, por decirlo de alguna manera, de gran parte de ellas, sobre todo de las memorias que tienen gran relevancia para definir nuestra identidad. Sin embargo, también existe algo que se llama consolidación sistémica de la memoria, por la cual luego de un tiempo las memorias se alojan en otros lugares, que no tienen que estar específicamente en el hipocampo, sino que esas conexiones neuronales se van como moviendo hacia otras áreas. Sería como hacer un backup de la memoria. Bien, también en esto van a estar involucradas otras estructuras, no solamente el hipocampo, sino estructuras que están asociadas al hipocampo y que se encuentran bastante próximas a él, como la corteza perirrinal y la corteza entorrinal o la corteza parahipocampal. Lo que tenemos abajo es una imagen en la que se grafica el hipocampo y cuáles son las vías, CA1, CA3 y el giro dentado son las principales vías del hipocampo. Y lo que les quiero también comentar es que las distintas vías del hipocampo también almacenan distintos tipos de información, así como vimos que no todas las memorias son lo mismo, sino que hay distintas memorias, distintos tipos de memoria, como la semántica, la procedural o la memoria de priming. También dentro del hipocampo, en las distintas conexiones entre las distintas áreas, se van a almacenar o se van a consolidar distintos tipos de memorias. E incluso hay distintos tipos de neuronas, es decir, que las neuronas se vinculan de formas específicas. Por ejemplo, en el caso de la corteza entorrinal, esta pareja se llaman Edvard y Mary Britt Moser, y ellos encontraron un tipo de neuronas muy específicas que se encuentran en la corteza entorrinal, al extremo del hipocampo, bien pegadas al hipocampo, y que se encargan de disparar o de generar información, de generar un impulso eléctrico, específicamente cuando una persona pasa por un mismo punto del espacio. Es decir, siempre que pasa por determinado rincón de mi habitación, va a haber una neurona específica de la corteza entorrinal que se va a activar solamente en ese momento y que va a disparar electricidad solamente en ese momento.
En esta imagen en la que se ve una silueta de una rata y se ejemplifica el experimento en el cual lo que ellos hacían era hacer que la rata aprendiera algún recorrido, algún patrón, algún laberinto y veían qué neuronas se activaban en ese aprendizaje. Y lo que veían era que cada vez que pasaba por un punto específico del laberinto se activaba la misma neurona. A estas neuronas les pusieron de nombre place cells o células de lugar. Son más comúnmente conocidas o popularmente conocidas como el GPS del cerebro, y por este descubrimiento ellos recibieron el premio Nobel hace unos años. Otro experimento que se hizo luego también mostró que durante el sueño, mientras los roedores dormían, se generaba la consolidación de este aprendizaje espacial, ya que veían que las mismas place cells que se habían activado durante el aprendizaje del laberinto se activaban de manera muy repetida durante el periodo de sueño de la rata, por lo cual también se pudo conocer que el sueño está implicado en la consolidación de la memoria. Bien, y ahora vamos a explicar un tipo de memoria no declarativa, que es la memoria de habituación o de sensibilización, que a diferencia del condicionamiento clásico, se trata de un aprendizaje no asociativo. En el condicionamiento clásico hay un aprendizaje asociativo porque se asocian al menos 3 estímulos. En cambio, en la habituación y sensibilización se trata de un aprendizaje no asociativo. Y este animal que ven acá es una Aplysia californica, que es una liebre de mar o un molusco, que también el que descubrió este modelo, Eric Kandel, ganó un premio Nobel por esto, porque es la base del estudio de la neurobiología de la memoria. ¿Por qué se eligió a este animal? Porque los invertebrados tienen la característica de tener neuronas muy grandes, lo cual hace que investigarlas sea muchísimo más fácil. Y a la vez también sus circuitos neuronales suelen estar constituidos por pocas neuronas, que además de ser grandes, entonces son pocas, lo cual hace que se pueda simplificar el estudio y generar varios tratamientos. Entonces, Aplysia californica tiene un aprendizaje por habituación que consiste en que cuando se estimula el sifón, que es una parte del organismo, se repliega o se contrae la branquia. Si el sifón se estimula con un chorro de agua en repetidas ocasiones, en algún momento la Aplysia deja de contraer la branquia. Es decir, que se habitúa a conocer que el chorro de agua no era perjudicial y deja de tener este comportamiento de defensa que era contraer la branquia. Es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, este tipo de habituación, por ejemplo, con algunos sonidos, como puede ser el sonido de los aviones pasando por encima. Si estamos en un lugar que es muy ruidoso, al principio nos va a molestar y luego de un tiempo probablemente nos habituemos, si el estímulo no es amenazante. Esto es la habituación entonces en Aplysia. Acá tienen el esquema de la anatomía de la Aplysia. Ahí está el sifón, que es el tubito que sale por el medio, y la branquia que se contrae. Entonces se le tira el chorro de agua repetidas veces. En el momento en el que, luego de varias repeticiones, el organismo ve que no está amenazado de vida o muerte por este estímulo, se va a habituar al mismo y ya no va a contraer la branquia. Sin embargo, también se hizo otro tipo de estudio que tenía que ver con la sensibilización, que ahora vamos a pasar a ver más la parte molecular, pero por el cual se agregaba un shock eléctrico. Entonces, cada vez que se estimulaba el sifón, además se agregaba un shock eléctrico, lo cual hacía que la estimulación del sifón sí sea dañina y sí sea una amenaza. Entonces, esto generaba que la branquia se contraiga o se retraiga muchísimo más, con muchísima más fuerza. Y esto es una sensibilización, es una exacerbación o un incremento de la respuesta.
Entonces, volviendo a la habituación, en el caso de la habituación en aplicia hay solamente 2 neuronas involucradas, por eso se hicieron muchísimos estudios con este modelo. Una neurona que es la neurona sensorial, que es la que va a detectar el estímulo sobre el sifón, y esta neurona sensorial está conectada con una neurona motora, que es la que va a generar la contracción de la branquia. Una vez que se repite muchas veces la estimulación del sifón, la neurona sensorial ya va a dejar de disparar para ese estímulo porque se va a habituar a él y por lo tanto no va a activar a la neurona motora. Mientras que en la sensibilización hay una neurona, que ahí la pueden ver como un circulito verde que está metida entre esta conexión de neurona sensorial y neurona motora, o sea que en el medio de la sinapsis entre la sensorial y la motora está influyendo esta nueva neurona que vamos a llamar L29. Se trata de una neurona serotoninérgica, es decir, una neurona que libera serotonina. Y lo que hace esta neurona es activarse por el shock eléctrico y va a liberar serotonina sobre la conexión entre la neurona sensorial y la neurona motora, específicamente sobre la neurona sensorial, y esta serotonina lo que va a hacer es aumentar la probabilidad de disparo de la neurona sensorial. Es decir, que la neurona sensorial va a disparar mucho más y por eso se va a sensibilizar la respuesta. Esto ocurre porque la serotonina va a activar en la neurona sensorial un receptor que habíamos visto como receptor metabotrópico, que es este tipo de receptores que va a su vez a activar una subunidad de una proteína G y va a activar adenilciclasa y esto va a activar una serie de cascadas de proteinquinasas en la célula, que lo importante que entiendan es que a partir de la activación de este receptor metabotrópico se va a generar toda una cascada molecular que va a generar cambios a largo término en la neurona, lo cual hace que se incremente la conexión de esta neurona con la neurona sensorial, con la neurona motora, perdón. Este es otro ejemplo de otro tipo de memoria que es el condicionamiento, ahora sí, asociativo, en el que a un conejo, si se le da un soplido sobre el ojo, va a parpadear. Esto es una respuesta normal, un reflejo. Y luego de algunas repeticiones, si cuando se hace el soplido además se coloca un tono, y este pareo entre el sonido y el tono se repite en varias ocasiones, luego de un tiempo solamente la presentación del tono va a hacer que el conejo parpadee. Esto es un condicionamiento clásico, es como también habrán visto quizás en otra materia el ejemplo del perro de Pavlov, y también es una memoria que podríamos decir no declarativa o implícita, y en este caso es una memoria asociativa. Se podría representar hacia fines didácticos, teniendo en cuenta lo que vimos en Aplicia californica, si bien ya en este tipo de organismos se complejiza mucho más y no se trata simplemente de 3 neuronas, sino de muchas conexiones, pero simplificándolo tendríamos una neurona sensorial entonces que percibe el soplo de aire en el ojo y está asociada fuertemente a una neurona motora. Sin embargo, el aprendizaje de asociar el tono, el sonido al soplo de aire en el ojo va a hacer que una sinapsis que era débil, ¿sí?, como la neurona que estaba asociada al sistema auditivo, junto con la neurona que hace que el ojo parpadee, esa sinapsis era débil, pero por el aprendizaje, por la asociación, lo que se va a reforzar es justamente esa sinapsis. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la memoria acá del aprendizaje no asociativo, llevado a un esquema súper básico y resumido, estaría en la asociación entre la neurona en el sistema auditivo y la neurona motora, en esa sinapsis que las conecta, que por algunas activaciones de algunos receptores se volvería más fuerte.